La lavanda queda bien en un jardín de estilo rústico. Y los patos, gansos y codornices son una buena idea en un jardín así. Buenos días mis queridos, los saludo desde otro jardín dentro del proyecto Wow Garden 2026. Hoy hemos llegado a un jardín de estilo rústico que está lleno de animales. Aquí tenemos gansos, patos, tenemos codornices, por supuesto un gato y un perro. Y todo esto forma un conjunto porque este jardín es un jardín que solo tiene 14 metros de ancho, pero es muy largo y verán cómo se puede aprovechar de una manera muy agradable. En un momento, queridos amigos, conoceremos a la dueña de este hermoso jardín rústico, Olimpia, quien nos contará toda la historia de este lugar. Y también nos hablará de ciertos elementos en el jardín que para ella son imprescindibles en un jardín rústico como este. Hola, Olimpia. Hola. Me alegra mucho que hayamos llegado al jardín de Olimpia, porque realmente tengo curiosidad por saber qué hay en tu jardín rústico. Yo también estoy muy contenta, te invito a dar un paseo, a que lo veas. Vamos, y ya tengo que decirles, escuchen que tenemos que ir allá con Olimpia, no podemos ir solos porque los gansos de Olimpia no les gustan nada los intrusos. Antes de que nos muestres tu hermoso jardín, me gustaría escuchar de ti la historia de este lugar. ¿Cómo fue que te enamoraste del estilo rústico y fue así desde el principio o apareció más tarde? Mi esposo recibió este terreno de sus abuelos y como que siempre supe que quería vivir aquí, porque yo vivía en el campo, ¿verdad? Y sabía que quería vivir en el campo, pero como que nunca me llamó la atención el jardín. Le dije a mi esposo que está bien, vamos a vivir en el campo, eso seguro, pero nada de flores, solo árboles y arbustos. ¿Y qué pasó? Exactamente. ¿Cómo fue desde el principio? Bueno, al principio realmente solo plantábamos árboles y arbustos, pero después, cuando nació nuestra primera hija, y ya soy fotógrafa, siempre buscaba lugares bonitos para tomar fotos. Cuando nació nuestra primera hija, pues simplemente pensé, ¿para qué voy a salir a buscar lugares si tenemos este espacio a nuestro alrededor? Así que tal vez debería empezar a hacer algo aquí. Así que primero empecé a plantar flores, un poco sin orden ni concierto, las primeras flores, y después al principio las plantaba aquí cerca de la casa. Y simplemente teníamos detrás del granero, era un campo de cultivo que alguien tenía arrendado y yo decidí que simplemente tomaríamos ese campo, lo recuperaríamos de ese arrendamiento y quería que ahí hubiera un huerto, un pequeño huerto de árboles frutales y cosas así. Algo bonito para las fotos, como un prado, como que todo fue evolucionando poco a poco. Poco a poco. ¿Y al final se creó el campo de lavanda, uno pequeño, o fue mientras tanto? Mientras tanto, en el momento en que ya empezamos a trabajar ahí atrás y de un lado estaba el huerto de árboles frutales, del otro lado yo me imaginaba cosas y todos decían que no iba a ser como yo pensaba, ¿verdad? Y yo dije, van a ver, este año de ese campo vacío va a estar lleno de flores. Y sembré un prado y muchas de esas flores anuales como cosmos, girasoles y así. Y de hecho también planté dalias en ese entonces, dalias. Y de verdad tenía toda una franja llena de flores. Y quien venía decía que no podía creer que realmente lo logré. Se veía como pues algo así como Una transformación, algo así. rápida, como si ella, que nunca quiso tener nada que ver con el jardín, que nunca trabajó en el jardín, de repente se le ocurriera que iba a tener todo un jardín de flores. Y de hecho, en ese momento también le dije a mi esposo que me gustaría tener un campo de lavanda, es mi sueño, ¿sabes? Es como para el futuro. Y mi esposo entonces dijo, pide las lavandas y yo te haré ese campo. Así que aquí está, aquí está. Eso está genial. En un momento iremos a ver, entre otras cosas, ese campo de lavanda y nos contarás un poco más sobre los animales que tienes aquí. Oh, sí, claro.
Mencionaste que tu sueño era tener un pequeño campo de lavanda. Y se hizo realidad, sí. ¿Cuándo se hizo realidad? Hace 5 años. ¿Y cómo trabajaste aquí desde el principio para que creciera? Porque tienes aquí una solución que yo no había visto antes. A mi esposo se le ocurrió que porque la lavanda, o sea, las raíces de la lavanda no les gusta estar en el agua. Entonces él pensó que plantaríamos la lavanda en elevaciones, en pequeños montículos, como se plantan las fresas. Sí. Las papas también se plantan así, en esos surcos, en esos camellones. ¿Verdad? Y me hizo esos montículos, ¿no? Sí, esos montículos. Bueno, en realidad los hizo el vecino con el tractor. Encima de eso pusimos la tela geotextil. Y pues ya están plantadas y... Ya están plantadas las lavandas. ¿Y cómo las cuidas para que se vean así? ¿Usas algún tratamiento especial durante la temporada? Creo que lo más importante que se puede hacer después de plantar la lavanda es podarla. O sea, la podamos de inmediato, sí. Yo tenía plantas muy pequeñas. Cuando vi esas plantas, o sea, pedí las más pequeñas, pero no pensé que serían tan chiquitas. Eran muy, muy pequeñas. Las plantamos y las podábamos cada 2 semanas. Okay. Cada 2 semanas simplemente las podábamos. El primer año todo el tiempo. Espera, escuchen, vamos a mostrar porque también tenías lavanda un poco más allá. Sí. ¿Y qué pasó que ya no está ahí? Se heló porque esa es lavanda de hoja estrecha, véate, y allá había lavanda híbrida grosso. O sea, la que tiene esos tallos largos. Y la verdad es que no me gustaba desde el principio porque yo pensaba en las fotos. Y aquí el color está más concentrado, creo. Sí. Es que, o sea, en este momento todavía no está floreciendo. Sigue estando en capullos. Cuando florece es completamente morada y para las fotos es simplemente perfecta. Pero esa de allá no tanto. Realmente no me gustaba mucho esa, la verdad. Y se heló este año. Y se heló. ¿Decidieron plantar una nueva? Sí, pero este año. O sea, este año. Ahora. Ahora simplemente voy a plantar lavanda de hoja estrecha. Ya no es necesario. Ahorita les vamos a mostrar cómo se ve ese montículo con esa lavanda podada. Sí. Y si quieren ver más fotos con lavanda, Olimpia tiene su Instagram, ¿cómo se llama? Sielski Warsztat. Sielski Warsztat. Los invitamos a pasar por allá. Vean qué fotos tan padres y seguramente les mostraré cómo se desarrolla más esa lavanda. Sí, entonces tendrá un color morado súper bonito. Dijiste que en tu jardín hay diferentes zonas y que hay, entre otras, una zona con huerto. Sí, y una zona con flores de corte, porque seguramente aparecerá. ¿Tú cuidas esas plantas de alguna manera especial? ¿Las fertilizas de alguna forma? Sí, algunas... No, algunas. Algunas sí. Especialmente para ti, de nuestro siguiente socio, de la empresa Sumin, traje estos fertilizantes de la serie Mok Obfitoshchi, y funcionan muy bien precisamente para nutrir plantas florecientes y plantas de uso práctico. Aquí es solo el principio, pero el paquete con una mayor cantidad ya va en camino para ti. Lo aprecio. Gracias. Muchas gracias. Seguro que me será útil. Olimpia, el terreno que tienes aquí, como mencioné, tiene solo y exclusivamente 14 metros de ancho. Por eso es muy importante cuando queremos aprovechar un terreno así, crear esas secuencias, esos espacios. ¿Cómo lo haces tú? ¿También lo haces así? Sí. Tenemos 2 bosquecillos de abedules. Uno está allá al principio y el otro aquí, en el que estamos sentadas ahora. Un huerto de árboles frutales con una franja, digamos, de plantas perennes. Y ese campo de lavanda, por supuesto, sí. La huerta de paso. La huerta, sí. Justo justo después de salir del granero.
¿Algo más? También aparecen por ahí algunas plantas perennes. ¿Verdad? Sí, tenemos de esos, por ejemplo, ahí habrá dalias ahora. O sea, lo que vendrá después, ¿verdad? Sí, lo que florecerá después. A finales del verano. Sí. ¿Cuánto espacio tengo para...? Flores. Este lugar donde estamos sentados está al final del terreno, sí. Dijiste que este es como el enclave de tu esposo, sí. Entonces, cuando no podía encontrarlo en ningún lado, sabía que él estaba aquí, justo al final. Antes, ahora movimos la cama aquí, pero antes había un sillón y él siempre se sentaba en ese sillón porque aquí estaba tan tranquilo, ¿verdad? Se puede escuchar a los pájaros cantan. Sí, sí. Y también vale la pena señalar que cuando se crean estos lugares, estos bosquecillos, hoy hace mucho calor, pero aquí sentimos que hay algunos grados menos, ¿no? Sí, así que eso también es importante. Y miren, esos pájaros, si plantamos árboles en el jardín, incluso en grupos más grandes, por supuesto que es un refugio para los animales, y aquí hay muchos animales y en un momento hablaremos de ellos. Porque en realidad, desde el principio, además de que quería tener esos rincones para fotos, también quería crear un jardín amigable para las abejas y los pájaros. Y a otros animales también, por ejemplo, también tuvimos erizos. Por eso, por ejemplo, está ese seto de rosas silvestres. Ahí también encontramos, o sea, en invierno se puede ver que había nidos de pájaros. Ellos también encuentran alimento ahí. Así que eso también era una especie de señal. Sí. Que este jardín debe ser amigable precisamente para los animales. Yo tengo en mi mente un jardín rural, rústico, pues ese es precisamente el tipo de jardín que nos alimenta, que da refugio a los animales y que además se ve muy bien, así es. Sí. Todavía no le he preguntado a Olimpia si descansa en este jardín, pero supongo que a veces lo hace. Por eso traje de nuestro segundo socio de Allegro algunos obsequios y entre otras cosas una silla colgante como esa. Espero que encuentres un momento para al menos sentarte en ella, por favor. Yo seguro que sí, y seguro que los niños también. Los niños seguro que sí, pero también para que trabajar aquí sea agradable. Entonces tenemos esto, ¿no? Un sistema de riego, tal vez ayude un poco, reduzca el tiempo que pasas en el jardín y sobre todo ahorre un poco de agua, porque a veces las plantas realmente necesitan que se les riegue. Y está genial, si no lo conoces, es una atadora para plantas, funciona muy bien porque sujeta rápidamente los tomates, pepinos, vides. Aquí tienes. Va a ser muy útil, seguro. Muchas gracias. Si planean hacer grandes compras de productos para el jardín, recuerden que en Allegro pueden usar el método de pago Allegro Pay, que les permite pagar, por ejemplo, en 30 días o dividir el pago en cuotas cómodas. Hablaste de árboles frutales. Yo, en un jardín verdaderamente rústico, así como de campo, me imagino que esos árboles frutales están ahí. ¿Cómo es en tu caso? ¿Por qué aparecieron esos árboles? Porque tenemos hijos y a los niños les encantan las frutas. Cuando eran pequeños, simplemente recorrían todo el jardín buscando frutas. Así que algo para comer, sí. Así que empezamos simplemente a plantar de todo. Tenemos muchísimos arbustos frutales y árboles, bueno, todo un huerto, ¿verdad? Para que justamente tengan donde picar algo. Pero es algo bastante inusual porque estamos justo en una especie de pasaje, en un túnel así. Y ustedes tienen hecho un túnel así que de un lado realmente se cierra y del otro lado hacia el sur están todos abiertos. ¿Eso fue intencional o fue porque el terreno es tan angosto? Pues un poco porque el terreno es angosto, entonces queríamos que todo cupiera, ¿verdad? Y la idea misma de ese pasillo fue idea de mi esposo. Él se imaginó justamente ese túnel y aquí recorta todo parejito, tanto los árboles como los alerces, porque también quería plantar alerces, así que así fue. Sí, eso, así surgió la idea, sí, así fue la idea.
Exacto, tal vez los espectadores también tengan lugares así. Así que escriban si alguien tiene una zona hecha de esta manera, justo con árboles frutales que formen un túnel. Queridos amigos, como mencioné, en cada jardín siempre hace falta algo extra, por eso traemos regalos de nuestros socios. Estamos junto a la celosía con maceta de la empresa Jagram que trajimos para ti. Dime, ¿ya tienes alguna idea para esta maceta con celosía? Sí, la tengo. Quería cubrir la bomba que está aquí con algo y esta maceta será ideal. No, porque prácticamente la cubre por completo. ¿Y qué vas a plantar aquí? ¿Ya tienes una idea? Seguro clemátides. Ah, hay algo más por ahí, ya veremos, puede que aparezca algo. Así es, o sea, cuando vengamos la próxima vez ya estará sentado. Súper, entonces te tomamos la palabra y vamos a ver qué aparece aquí. Queridos amigos, y si ustedes tienen algún deseo para su jardín y quieren incorporar madera en el jardín, esta es una excelente manera y un excelente momento para hacerlo, porque Jagram tiene para ustedes un 10% de descuento. Solo tienen que hacer clic en el enlace que está en la descripción de este video o ingresar el código Hubert10 en la página de Jagram al momento de realizar sus compras. Olimpia, los animales en el jardín cerca de la casa, tengo la impresión de que para ti es un tema interminable, pero cuéntanos, ¿qué animales tienes en este momento, los que sabes que tienes? Porque seguramente hay algunos de los que ni siquiera sabes. Bueno, principalmente tengo patos y son corredores indios y koldaki. Los koldaki son los más pequeños. Sí, esos son los pequeñitos, sí. Y los corredores indios son esos que están erguidos. Son los que están de pie, bien. Gansos. Bueno, sabemos de los gansos porque los gansos ya hicieron casi un círculo. Cucú. Aquí está observando todo el tiempo. Y también las codornices. Codornices, sí. Y el gato. El perro, y el perro sí. Sí, y muchos pájaros, de los cuales no se sabe cuántos hay ni dónde están. A veces tomo fotos ahí, así que más o menos conozco algunas especies. Aparecen, las veo. ¿De dónde surgió la idea de tener animales, de tener patos? Porque dijiste que al principio no querías mucho, solo lo básico. Sí, principalmente porque hace algunos años tuvimos una plaga de caracoles. Y llegó al punto de que después de la lluvia, cuando salías, no solo veías caracoles por todas partes. Y caminaba sobre esos caracoles. Sí, no, era tan asqueroso, yo de verdad no quería salir aquí para nada. Y además todas las plántulas que tenía, cuando las plantaba en la tierra, me las comían todas. De verdad, daban ganas de llorar porque todo se echaba a perder, ¿sí? ¿Y entonces qué? Aparecieron los patos corredores indios, ¿verdad? Y fue entonces cuando empecé a pensar en los patos corredores indios. Y primero aparecieron 4, bueno, en realidad 5. ¿Y cuántos tienes ahora? ¿Patos corredores indios? 11. 11. ¿Y qué pueden con los caracoles? Pueden con ellos, no tengo caracoles. No, debo admitir que es verdad, porque vinimos aquí y no hay caracoles. ¿Y cómo lidias con los excrementos? Porque ya sabes, hay diferentes opiniones que en general no ensucian mucho y así. ¿Cómo es en realidad? Este año delimitamos una zona segura, libre de excrementos, porque especialmente a los gansos les encantaba sentarse en nuestras escaleras, así que ni siquiera podíamos entrar a la casa. Y simplemente decidimos separar esa zona. Pero esa zona es muy grande porque prácticamente todo el jardín es para los animales. Justo la zona de la casa, es muy pequeña. Ah, ok. Sí, pequeña. Y aquí pues los gansos y los patos tienen un espacio enorme, enorme, porque está este lugar aquí y 14 áreas detrás del granero. ¿Y cómo lidias con el hecho de que, por ejemplo, los zorros pueden, digamos, comerse un pato así? Porque pasa, ¿verdad? Sí. Por la noche, los patos se encierran en el refugio y en el aviario. O sea, tienen un pasadizo del refugio al aviario, así que pueden ir y venir, pero por la noche se quedan encerrados.
Ah, ¿y cómo es eso de llamarlas? ¿Vienen solas? Ellas vienen solas. ¿Vienen solas? Sí, cuando ya está oscuro, ellas solitas vienen. En los meses de verano a veces tenemos que apurarlas un poco para que entren más rápido, pero por ejemplo, cuando hace un poco más de frío, ya para las 4 en punto ya están adentro. Entonces, ese dicho de que alguien se va a dormir con las gallinas también aplica para los patos, porque si son las 4 de la tarde y ya está oscureciendo, pues ya es de noche para ellos. En invierno, porque en verano ellas estarían afuera todo el tiempo, pero de todas formas vienen. Las mías me obedecen, saben que las encierran por la noche y vienen. Entrenadas, sí. ¿También los gansos? También los gansos, también, no. Por ejemplo, los gansos prefieren dormir en el aviario, no en el refugio de los patos, pero el aviario también está completamente protegido, así que nada puede entrar ahí, entonces simplemente tienen ese espacio seguro para dormir. Queridos amigos, y para terminar, porque tenemos esa tradición en esta temporada, preguntas y respuestas rápidas, o sea, respuestas al instante. Entonces, la primera pregunta para ti, ¿la vida en el campo o tal vez alguna vez te ha pasado por la cabeza la idea de vivir en la ciudad? Definitivamente en el campo. Vivimos algunos años en la ciudad, así que lo nuestro es el campo. Bueno, ya que vives en el campo, me gustaría que eligieras, ¿prefieres más los gansos o los patos? Esa es una pregunta difícil, pero creo que los patos, ¿Patos entonces? No. no, aunque la diferencia es mínima, de verdad. Y la siguiente pregunta, ¿prefieres más las plantas comestibles, útiles o las ornamentales? Aquí también es una pregunta difícil porque me gustan las plantas comestibles, esas que también tienen flores comestibles, ¿verdad? Pero también tengo muchas ornamentales, así que mitad y mitad. Mitad y mitad, sí, claro. Las ornamentales tal vez más para las fotos. Y la siguiente pregunta, si se trata de trabajar en el jardín, ¿prefieres a las 6 de la mañana o tal vez a las 9 de la noche? Si tuviera que elegir, definitivamente a las 9 de la noche porque soy más bien nocturna, pero a esa hora estoy acostando a los niños, así que sí. Me gustaría en la noche, pero al final tiene que ser en la mañana. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías tener el riego automático en todo el jardín o te gusta estar ahí con la manguera regando? Yo elegiría el riego automático porque ahora mi esposo también me lo está instalando, poco a poco. O sea, prefiere hacer otra cosa en vez de regar. En muchos jardines es así, o más bien en cada jardín es así, que normalmente nunca está terminado y siempre hay algo que uno quisiera hacer. ¿Tienes algún lugar que te gustaría remodelar o algo que todavía quisieras agregar a este jardín? Sí, lo tengo. Estamos paradas en uno de esos lugares. Aquí queremos hacer una terraza. ¿Terraza? ¿Terraza? ¿Y ya tienes una idea de cómo debería verse? Más o menos, pero todavía no del todo. Todavía no del todo. Entonces tal vez esa sea una pregunta para nuestros espectadores. Escuchen, aquí tienen esta parte de la casa frente a la cual debe estar la terraza. Háganos saber cómo lo ven ustedes, de qué color podría ser esa terraza, debería estar elevada o al nivel del suelo.
O tal vez con algunos elementos característicos. Seguro que estará elevado. Ah, porque está más alto, sí, porque está junto a la puerta. Eso ya no tienen que escribirlo. Claro, pero el color todavía estoy dudando, sí. Quizá en algún estilo. Avísenme, exacto. Mis queridos, ya les mostramos la mayoría de las imágenes de este jardín, pero aún nos reservamos algo para esta visita de verano. Así que si quieren estar al tanto y no quieren perderse ese episodio, los animo a suscribirse al canal, escriban en los comentarios si les gusta este jardín. Siempre es un gran apoyo cuando escriben comentarios para nuestros participantes. Nos vemos durante esta visita de verano, te lo agradezco mucho. Gracias y recuerden que también pueden visitar el perfil de Olimpia en Instagram, ¿cómo se llama? Sielski Warsztat. Sielski Warsztat, nos vemos.